A ver, el catastro colombiano surge en la década del 30, como la mayoría de los catastros latinoamericanos ya organizados, pues, como un catastro nacional, con una autoridad catastral nacional, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que en realidad surgió primero como el Instituto Geográfico Militar, después le adicionaron el catastro en el año 39, y finalmente se convirtió en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y salió de la esfera militar por allá por el año 57. Como una cosa extraña, el general Gustavo Rojas Pinilla, que era dictador en ese momento, fue el que lo puso al servicio de la sociedad y lo sacó de la parte militar. Ese catastro nacional, de todas maneras, permitió que existieran 3 catastros descentralizados por cuestiones políticas en Bogotá, Medellín y Antioquia. Y por allá, por el año 80, se descentralizó el catastro de Cali. Yo, en contravía de lo que plantea mucha gente, siempre he considerado que el catastro colombiano y el mismo caso para Latinoamérica, en realidad no es un catastro fiscal. Acá hay gente que dice que esto es un catastro fiscal, pero yo les digo, es tan fiscal que para hacer los planes de ordenamiento territorial en cualquiera de las 3 posibilidades que hay en el país, la base es el catastro. Para hacer la formalización o la regularización de la propiedad rural y urbana, se parte de catastro. La infraestructura lineal de obras públicas o energía eléctrica, acueductos, tiene por obligatoriedad, ya está en la norma, que basarse en el catastro. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, que es algo que está en boga en este momento en el país, pues por la circunstancia del agua. Todos tienen como fundamento la información catastral. Pero hay gente que sigue pensando que es fiscal por ese uso que le dan en los municipios. Pues bien, este catastro que ha manejado el Agustín Codazzi es tanto para el ámbito urbano como para el ámbito rural. Y lo mismo los de Bogotá, Medellín y Antioquia. Por supuesto que esto ha llevado a que por los costos el que se ha actualizado, como dice la norma, cada 5 años ha sido el urbano. El rural bastante menos porque los impuestos prediales se recogen fundamentalmente en urbano. Pues hay excepciones como Bogotá, porque Bogotá recoge algo así como 700 millones de dólares en impuesto predial cada año. O Medellín, pero los municipios pequeños todos que tienen que cofinanciar el catastro, porque una parte la financia el gobierno nacional por medio del presupuesto de Agustín Codazzi, pues no han tenido las mayores posibilidades. Pero el instituto es la autoridad en cuanto a cartografía, porque produce la cartografía nacional, suelos, perdón, toda la agrología, catastro y geografía, o sea que tiene las 4 líneas completas de la gestión de la tierra en el país en general. A partir del año 18, con el advenimiento del nuevo gobierno y la situación del catastro y todo un movimiento que llevábamos por allá desde el año 2012, se hizo una modificación bastante profunda a la organización catastral en el país. Se creó la figura de gestores catastrales por la ley del plan de desarrollo, la ley 1955, que fue expedida el año pasado, pero que es el plan de desarrollo a partir del 2018. Allí se les dio la potestad a los municipios, departamentos o asociaciones de municipios de que se conviertan en gestores catastrales. Por supuesto, cumpliendo ciertos requisitos, y el Agustín Codazzi tiene que darles el visto bueno y la participación de planeación, etc. Se tienen unas mesas técnicas nacionales coordinadas por la Presidencia de la República y por el Departamento Nacional de Planeación. Aunque el catastro colombiano está adscrito al Departamento Nacional de Estadística. Durante mucho tiempo perteneció al Ministerio de Defensa, después al Ministerio de Hacienda, y desde el año 98 para acá pertenece al Departamento Nacional de Estadística. Este cambio que se le da, buscando formar un catastro multipropósito, que no es nada pues tan innovador, ya todos sabemos que estamos hablando de eso desde hace muchos años en el país, pero busca algunas cosas fundamentales. Primero, que pueda participar otros entes territoriales en la conformación del catastro, que es un buen paso.
Segundo, que se convierte en un servicio público. Yo siempre he dicho que tal vez el único país del mundo donde el catastro se convierte en servicio público es este. No, no creo que eso le aporte demasiado, pero tenía un objetivo, es que se pudiera invertir presupuesto de parte de los municipios para hacer el catastro como si fuera un servicio público, y eso es importante de todas maneras. Como aportes centrales de este nuevo catastro, entonces, se modificó completamente la normativa en muchas mesas técnicas en las que participamos miembros de las diferentes entidades del gremio, o de los ramos pues, de la información espacial, de cartografía, de catastro y del registro. El registro en Colombia, el registro de la propiedad inmueble, pues. El registro de instrumentos públicos es una entidad afiliada al Ministerio de Justicia. Y desde la década del 30, la misma ley que creó el catastro como tal, dio pues la directriz de que había que interrelacionarse con catastro. No ha sido fácil, se ha avanzado bastante, pero no es muy sencillo porque no hay una gran coherencia en la información. Y hemos estado planteando en la discusión académica que la única manera de lograr eso efectivamente es haciendo el barrido, que las dos entidades participen, porque así predio que quede en catastro será predio que quedará de una vez en el registro. ¿Qué ocurre? En Colombia, las posesiones, o sea, aquellas formas de tenencia que sean en predio ajeno, pero en un predio privado, no se capturan en catastro a no ser que sea una mejora, o sea, que tenga construcción. Y de la misma manera, las ocupaciones, o sea, aquellos terrenos que lo está utilizando alguien, pero que pertenecen al Estado, que denominamos baldíos, tampoco aparecen en lo fundamental en la base catastral. Eso es un inconveniente gravísimo para la regularización de la propiedad. Tenemos aproximadamente 5,5 millones de predios rurales en el país, pero si analizamos eso a la luz de lo que hemos estado encontrando en formalización en el terreno, sabemos que vamos a llegar mínimo a 7, 8 millones de predios, porque la gran cantidad de predios informales sobrepasa los 3 millones. Pues bien, el catastro multipropósito, para mi gusto, eso lo hemos estado discutiendo mucho, el principal aporte que le va a hacer al país es que se van a capturar todas las formas de tenencia. No solamente si es propietario registrado, no importa pues que su título no tenga toda la validez, se van a capturar. O sea que todas las posesiones van a estar en la base catastral, y las posesiones, o sea las que están en predio de algún particular, predio que tenga todo su derecho real, podrán ser automáticamente atacadas por la Autoridad Nacional de la Tierra Rural, que es la Agencia Nacional de Tierras, recién creada en el 2015, a finales del 2015. Para los procesos de formalización, que además es un compromiso adquirido con los acuerdos de La Habana cuando finalizó pues, este gran conflicto con las FARC. Segundo, se captura también las ocupaciones, o sea, la tenencia de la tierra en predios baldíos. Esos dos aspectos son los fundamentales porque van a permitir tener una base para regularizar la propiedad rural. Hasta ahora, rural y urbana, pues yo hablo más de lo rural porque este es el evento en el que estamos. Hasta ahora le ha tocado a la agencia, primero al ministerio que tenía la formalización y ahora a la Agencia Nacional de Tierras, visitar todos los predios, hacer todo un trabajo para identificar esas posesiones porque no están ni en bases inscritas ni en bases registradas. Solamente se encuentra algo en los gremios, en gremios de cafeteros, de bananeros, ellos sí saben cuáles son sus afiliados que no tienen título. Entonces, contando con esa información se dará un salto grandísimo para poder resolver el problema de la tierra en el país. Ese es un aspecto fundamental. El otro aspecto fundamental que va a aportar este nuevo catastro, que apenas está en pañales, apenas estamos comenzando. Se han hecho algunos pilotos, pero apenas estamos comenzando. El otro aspecto, decía que es fundamental para esto, es que se van a involucrar lo que llaman los europeos en el modelo este nuevo, en el LADM, es que se van a involucrar las 3 R's que dicen ellos. En realidad, las restricciones que tenga la gente para utilizar un predio, que eso es fundamental. Lo mismo las responsabilidades, es decir, que no solamente sea el derecho. Si alguien tiene un predio y el predio llega hasta el río porque así está en la escritura y es un derecho que adquirió la persona hace muchos años, no se le puede desconocer, pero la persona, ese propietario, tiene que entender que tiene toda una restricción sobre eso.
¿Por qué? Porque no podrá talar los árboles que están sobre la vertiente del río, en la zona de protección pues, de la hídrica. O alguien que tenga su predio sobre el borde de la vía, que también tiene un derecho adquirido hace muchos años, no podrá construir en esa franja de protección de la vía, ni sembrar árboles en esa franja de protección de la vía. Es decir, la gente tendrá que tener, además del derecho, responsabilidades y restricciones. Ese es otro aporte gigantesco de este nuevo catastro. Con respecto a la implementación, pues ya se tiene 6 gestores catastrales que se han aprobado de parte de la Autoridad Nacional Catastral, que sigue siendo el Agustín Codazzi, que ya están como gestores. Y para la implementación se cuenta con un crédito con la banca multilateral, con el BID y el Banco Mundial, pero es que no es que vaya a resolver el problema. Eso son 150 millones de dólares, que si bien es cierto, es una cifra bastante grande, no alcanza para la gran totalidad del país. Además de que tenemos unas zonas que ha sido imposible hacer levantamiento catastral porque son grandes extensiones de tierra en la Amazonia, que son pocos municipios, pero a nivel de extensión de tierra es mucho, con una particularidad fundamental, es que allí hay mucho resguardo indígena y hay muchas zonas de protección que, como sabemos, es uno de los aspectos centrales para la gestión del territorio en este momento. Ahora bien, y es una pregunta que ya han hecho varias veces y que han estado los expositores que me antecedieron explicando, además de las mesas técnicas que hemos tenido y que son coordinadas por la presidencia, lo que es una cosa buena, porque en la academia siempre decimos, para crear una infraestructura de datos espaciales, el aspecto central es lo técnico, y los técnicos peleamos, nos disgustamos, pero aprobamos las cosas. La tecnología ahí está, es costosa, pero ahí está. ¿Cuál es el aspecto complicado? El político. ¿Por qué? Porque es que hacíamos reuniones, nosotros tenemos nuestra infraestructura de datos espaciales andando por allá desde la década del 90. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de asistir a la 5ª conferencia de la infraestructura global de datos espaciales en Cartagena en el año 2000. Establecimos nuestra infraestructura, tenemos algunas locales como la de Bogotá que está funcionando muy bien, o la de Medellín, independiente de esta infraestructura nacional. Pero eso no es simple ponerla a andar, porque de todas maneras los celos interinstitucionales son complejos. Esto acá comenzó a andar con el catastro multipropósito porque la mesa de alto nivel la dirigen directamente una de las altas consejerías de la presidencia. Eso tiene su ventaja, porque independientemente que a algunos nos guste o no nos guste la actitud con la que asuman las cosas, pues son personas que tienen toda la potestad para dar órdenes, y eso va resolviendo el problema. Todo lo estamos basando ahora en el modelo de administración de tierras, en el modelo europeo, que surgió pues ya comenzando el año 2000, que apenas se está implementando en algunos países europeos, aunque ya algunos lo tienen implementado. El LADM-COL lo estamos haciendo con una cooperación suiza y participación en algunas cosas de expertos holandeses. También ha sido bastante complejo, pues el modelo LADM, que salió además como una norma ISO, es simple, pero los latinos tenemos la facultad de que tratamos de volver complejo las cosas que son simples. Ellos se asustan, los holandeses que han estado viniendo, yo les tomo del pelo y les digo, ustedes crearon un monstruo con este modelo, pero ellos me dicen, no, ustedes, porque el nuestro es simple. El de ustedes le metieron muchas cosas. Pues sí, porque es que el modelo catastral europeo, australiano, canadiense, por hablar pues de los más avanzados, capturan mucho menos información que la que capturamos en Latinoamérica. Y son multipropósitos también, porque el ser multipropósito no lo define el volumen de información, es el uso de la información. La gente piensa, no, hay que meterle todo. Al principio en las discusiones algunos decían, tenemos que meterle el censo de población, todos los aspectos ambientales, todo lo de vida. Decíamos, no, no, no. Catastro es una cosa, lo que tenemos es que tener una interoperabilidad, y ojalá basada en el mismo modelo de administración de tierra con todas las entidades. Garantizamos eso, resolvemos el problema, pero para eso es que está la infraestructura de datos espaciales. Entonces, estamos trabajando en eso, pues, con dificultades presupuestales, técnicas y todo lo que sea, se están dando todavía, a pesar de que ya se expidieron todas las normas y ya tenemos el crédito, no se ha abierto ninguna de las licitaciones. Hicimos un caso piloto que culminó el año pasado y que alcanzamos a regularizar
algo más de 1.500 predios, de un pueblito que tiene 5.000 predios, pero yo creo que todavía vamos a sacar algunos 1.000 predios más, de tal manera que, y eso nos da prueba de que la información generada por ese nuevo catastro le va a resolver, o al menos va a sentar las bases para que se resuelva el problema de la tenencia de la tierra en el país, que en últimas ha sido la causa de la guerra, pues. Entonces, con esta visión del catastro nuevo, se modificó la normativa técnica, la resolución, todos los aspectos técnicos con respecto al catastro y con respecto a la generación de la cartografía. Cosa que nos ha llevado a muchas discusiones. Bueno, de todas maneras hay gente que piensa que el planeta se queda como lo conocieron y tenemos que irnos acomodando a los cambios, y en algunas cosas tenemos que ceder algo de la técnica que pensábamos en aras a tener un catastro completo que cubra todo el país, pero por encima de todo que esté estandarizado, que todo el mundo pueda hablar de lo mismo. Eso se está consiguiendo con el modelo LADM. Bueno, el ADM Col, porque al fin y al cabo el ajuste que le hemos tenido que hacer acá para acomodarlo a nuestra situación específica es bastante grande. Ya le escuchaba un momentico a Marcela hablar del LADM también. Es interesante porque de lo que se trata no solamente es de capturar buena información, sino de tener buena información, pero que además le sirva a la sociedad. Todos los catastros latinoamericanos tienen un origen napoleónico, pues, diferente al catastro de los países del norte de Europa. Y Napoleón por allá, pues, por 1800 algo, comenzando el siglo, decía: el catastro debe ser nacional y basado en una red geodésica nacional y en cartografía. Independientemente de que uno lo haga provincial, estatal o municipal, debe obedecer a esos criterios. Estamos en unas diferencias, incluso en unos cambios profundos con respecto a las escalas. Imagínense que el catastro nuestro rural todo estaba en una escala 1:25.000. Ahora lo rural ahora se pasó a 10.000 y centros poblados que siguen siendo rurales a pesar de su connotación urbana en escala 5.000, y toda la cartografía urbana se pasa a escala 1.000. Eso es posible que encarezca un poco las cosas, pero las tecnologías han hecho que muchas de estas herramientas se hagan un poco más baratas. En lo fundamental, la norma, tanto la ley como el decreto que la reglamenta y las especificaciones técnicas que se han discutido profusamente con la participación de mucha gente, de muchos técnicos, de expertos internacionales, etcétera, lo que se pretende es que se trabaje con ortofoto en lo fundamental, pero no se ha cerrado ni el uso de tecnología, ni el uso de herramientas, ni mucho menos el uso de una metodología, con tal de que se cumpla con unas especificaciones, unos estándares, y además que el producto satisfaga la necesidad del catastro. Se mantiene el criterio de una base nacional de catastro que la tendrá Agustín Covasi. Antiguamente no se podía tener del todo porque los catastros descentralizados, si bien manejaban lo mismo y bajo la misma norma, cada quien le daba como su tintecito, ¿no? Le cambiaban cosas, porque así somos los técnicos, pues. Pero con la versión esta, todo se hará sobre el modelo nuevo. No es simple, no ha sido sencillo el trabajo, no se ha terminado todavía, ya se tiene una versión trabajable, pero falta aún continuar con el proceso de desarrollar los aplicativos que permitan hacer la conservación catastral, que en última es el objetivo fundamental, que la información se pueda mantener conservada sin tener que estar actualizando cada tanto tiempo, sino que por naturaleza esté conservada. Eso es otra cosa que se pretende que con la participación de los municipios se pueda lograr.